Buenas tardes. Primero que nada le damos paso a nuestros chiquitines, a los jóvenes, adolescentes que pasen a su salón a tomar su clase. Muchas gracias. Nuevamente sean todos ustedes bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que vienen por primera vez, no los había visto por aquí, bienvenidos. Bienvenidos a mis padres que vienen el día de hoy a recibir palabra. Bienvenida hermana, no la habíamos visto por aquí, gracias. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la segunda carta a los Corintios del capítulo 10, del versículo 1 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 5. Y acompáñenme con su vista, hermanos. Dice la palabra de Dios: Yo, Pablo, os ruego por la mansedura y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amado Dios, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por la vida de todos mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias porque tú nuevamente los has traído, Señor, para recibir lo que tengan que recibir de parte tuya. Te pido, Señor, que guardes mi mente, que guardes mis palabras, Señor. Líbrame de decir algo que no sea de tu bendita palabra, Señor. Úsame solo como un instrumento, Señor, para que mis hermanos aquí presentes reciban lo que tú tienes para ellos. Sensibiliza sus corazones de cada uno, aún el mío, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para ellos. Pon sus ojos abiertos, su mente atenta, Señor. Habla conforme a tu voluntad y conforme a tus piedades. Gracias, Señor, te doy en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, aunque nuestro mensaje está centrado en la segunda carta a los Corintios del capítulo 10, del versículo 1 al 5, permítanme recapitular un poco en el contexto de esta carta, que se divide en tres partes y en donde el apóstol Pablo emprende una defensa de su ministerio en los primeros 7 capítulos y en donde él utiliza un tono pastoral, un tono conciliatorio y que posteriormente se reconcilia con los hermanos de Corinto. Luego tenemos como segundo punto de la carta el capítulo 8 y 9, en donde nuestro Señor nos invita o nos exhorta a ser generosos como una manera de reflejar cómo es Él, cómo es su carácter y demostrar gratitud por lo que Él nos ha entregado en Cristo Jesús con todas sus implicaciones, llámese salvación, redención, amor, obediencia, con todo lo que implica tener a Jesús. Y posteriormente tenemos el capítulo, en la tercera parte del capítulo 10 al capítulo 13. Y vemos aquí nuevamente Pablo retoma
esa defensa, pero esta vez lo hace con un tono más fuerte. La retórica cambia, la intensidad sube, y esto es debido a que ahora este mensaje no va dirigido solamente a los hermanos en Cristo, sino a los falsos maestros. Él ha sido, sino a los falsos maestros. Y entonces aquí es Pablo que por eso emprende esa defensa con un tono más fuerte, como lo veremos más adelante. Pablo no está preocupado por su persona o por su reputación, pues él ya ha revelado en 2 Corintios 5:10 que hay que esperar al final del tiempo, que el último día todos tenemos que ser juzgados por Dios de acuerdo a cómo hayamos vivido, para recibir nuestra recompensa como nos merecemos, sea bien o sea mal. Sí, entonces aquí Pablo, en este contexto de que acabamos de leer, nos revela que estamos en una contienda, que tenemos una guerra espiritual. Sí, es una guerra espiritual, y es una guerra contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Efesios 6:12. Es una guerra, hermanos, que tiene que ver con la mente, ¿sí? Con abrazar ideologías, con abrazar esas ideologías que capturan la mente del incrédulo y aún la mente del creyente. Sí, como un punto muy importante, hermanos, que les quiero comentar, esta guerra nunca ha sido una lucha de poder. Esta guerra es una lucha por la verdad. De ahí que este mensaje es titulado La lucha por la verdad. Hermanos, si tú vas al Antiguo Testamento, en el Jardín del Edén, en donde por primera vez se manifiesta Satanás, y él le vende una mentira a la pareja que estaba en el Jardín del Edén. La verdad revelada por Dios a Adán y Eva fue en Génesis 2:17, que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la mentira del diablo viene más adelante en Génesis 3:4, que dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, aquí vemos cómo Dios nos regala su verdad revelada en la palabra, y por otro lado Satanás y el mundo nos venden sus mentiras. Y es increíble, hermanos, ver cómo el hombre prefiere comprar la mentira de Satanás que recibir la verdad regalada por Dios y revelada aquí en su palabra. Esta pareja abrazó la mentira de Satanás y perdió la batalla. Porque, ¿cuál era la verdad? La verdad revelada de Dios era que morirían. ¿Y cuál era la mentira? No moriréis, sino seréis como Dios. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Murieron. Y si ustedes van más adelante en la Biblia, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, van a encontrar la lista más grande de transgresiones, de pecados, de inmoralidades en contra de la palabra de Dios, específicamente en el capítulo 29 al 31. Pero Dios en este mismo texto nos revela la causa de esto. Dice Romanos 1, 24 al 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios dice en este texto, esto solo tiene una causa, y es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero luego Cristo viene
Y en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, porque no me tenían a mí, es decir, no lo tenían a Cristo. Y aquí vemos cómo Dios en su infinita misericordia nos regala la verdad a través de su Hijo Jesucristo. Es más, Jesucristo es la verdad misma. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y si tú vas a los evangelios, te encuentras a Jesús en el desierto cuerpo a cuerpo, cara a cara, por así decirlo, de tú a tú con Satanás. Y Satanás nuevamente aquí no se involucra en una lucha de poder, porque él sabe que esa no es la lucha. Él se involucra en una lucha por la verdad y trata de venderle a Cristo mentiras relacionadas con adorarle a Él. Le quiere vender mentiras relacionadas con convertir las piedras en pan. Le quiere vender mentiras relacionadas con arrojarse del pináculo de una montaña y que los ángeles le sustentarían, ¿no? Y aquí Cristo no reprende la mentira, sino que Él cita la verdad. Escrito está, escrito está, escrito está. Quiero aclarar aquí un punto muy importante para que no tengan ninguna confusión. Nosotros sabemos, es más, ahorita en el estudio de nuestra confesión de fe en la escuela dominical lo escuchamos. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, que Jesús podía cambiar o convertir las piedras en pan, claro que podía, que Jesús podía mandar a sus ángeles para que lo sustentaran si él se aventaba, claro que podía, ¿no? Sí. Pero aquí quiero que vean el punto, esta es una artimaña de Satanás, que tiene una doble intención, y su intención era atentar contra el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Entonces, que quede muy claro, porque puede prestarse o malinterpretarse a que podría ser una mentira que Dios o que Jesús no pudiera convertir las piedras en pan. Claro que podía, ¿no? Lo vimos ahorita, Dios es todopoderoso, todo lo sabe, por eso Él discernió la doble intención, la artimaña que tenía Satanás, y en estos tres casos cita Él la verdad. Lo vimos ahorita, Dios es santísimo en todos sus mandatos, en todos sus caminos, en todos sus preceptos. A Él le debemos los ángeles y los hombres todo servicio, toda adoración u obediencia, que como criaturas le debemos al Creador, y todo lo demás que a Él le placiere demandar de nosotros, lo acabamos de ver, y así dice la confesión de fe. En otras palabras, hermanos, nosotros ahora sabemos cómo defendernos contra la mentira, es abrazar la verdad, vivir la verdad revelada por Dios en su palabra. Lamentablemente, hermanos, la iglesia ha sido confundida los últimos 30, 40 años y ha sido confundida por Satanás, haciéndoles creer que es una lucha de poder. Y la iglesia, y de ahí el gran interés en algunas iglesias en hacer la reprensión de demonios. Y de ahí que hasta han nacido iglesias que se dedican exclusivamente a eso, a la reprensión de demonios. Y esas iglesias han crecido ignorantes de la verdad, no conocen la verdad de Dios. ¿Sí? Una vez más quiero afirmar que esta es una guerra real, continua, es contra huestes espirituales, y la iglesia que ha crecido ignorante ha confundido, y por eso el interés en reprender demonios. Veamos qué hace Pablo en el contexto de lo que estaba viviendo. ¿Sí? Él estaba en un conflicto entre los hermanos de Corinto, por un lado, por otro lado, los falsos maestros que le atacaban.
¿sí? Y esto nos dice Pablo, esto aunque luzca así como un conflicto, nada es tan simple como parece. Esto tiene una connotación más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Pero Pablo entiende la naturaleza de esta batalla, porque él es amoroso, él es tierno con los hermanos de Corinto, y él sabe que ellos no son su enemigo. Sus hermanos en Corinto que quizás lo acusaron, que lo tacharon de un doble pensamiento. No, ellos no son mi enemigo. Mi verdadero enemigo son aquellos falsos maestros que están dentro de la iglesia o relacionados en la iglesia. Esos falsos maestros a quien él llama lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, en Hechos 20:29, a quien él llama cuando escribe a Filipenses 3:2, perros, falsos, malos obreros, mutiladores del cuerpo. La razón por la que él los llama así es una, y el que parece estar en juego es la reputación y la persona de Pablo, pero ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto, que el que está en juego es el evangelio, y es por eso que estas personas están atacando a Pablo, porque la mejor forma de desacreditar el evangelio es atacando a la persona que Dios estaba usando en el primer siglo para expandir el evangelio, al heraldo que había dicho el mensaje. Y bien, hermanos, con esta introducción de nuestro mensaje del día de hoy, y en donde vemos que el apóstol Pablo utiliza un lenguaje militar, ¿sí? Un lenguaje militar como en Efesios 6:12 lo emplea, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o en 2 de Corintios 10:3-4, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, están relacionados el libro de los Efesios con segunda carta de Corintios, en donde en una de estas cartas nos mencionan como defensa principal, o más bien como primera defensa, estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ya vimos que la verdad misma es nuestro Señor Jesucristo, ya vimos que la verdad es la que va a vencer la mentira, ¿sí? En donde nos habla de tener una coraza de justicia, ¿sí? Además nos menciona que debemos tener bien puesto el calzado del evangelio. Nos dice también que debemos usar un escudo de la fe o un casco o yelmo de la salvación. Y para el contraataque, hermanos, nos menciona la espada del Espíritu. Es una guerra continua, hermanos, que debemos librar día con día. Esta guerra, como dijimos, tiene que ver con la mente. Como ya, no sé si recuerdan los que estuvieron en la predicación anterior que yo di, trató precisamente de la mente, y la mente es el único repositorio en donde el creyente queda vulnerable contra el pecado, y es por eso que el cerebro o la mente y sus procesos mentales pueden tentar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Es por eso que Pablo enfatiza en renovar nuestra mente o entendimiento en Romanos 12:2, porque sabemos que nosotros los creyentes sabemos bien que la estrategia del enemigo consiste en abrazar ideologías que capturan la mente del incrédulo, y aún algunos que se hacen llamar creyentes, porque así dice 2 de Corintios 4:3-4, dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el Dios con D minúscula, es decir, Satanás, aquí está hablando de Satanás, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el diablo
confunde a los incrédulos con ese tipo de ideologías para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El sistema predominante de ideologías y creencias, no solo ahorita, en cualquier época de la humanidad, es la suma de estas ideas y valores las que definen la atmósfera moral de nuestro tiempo. Y siempre, hermanos, siempre ha sido dominada por Satanás, siempre. A nosotros los creyentes, es por eso que dice aquí que cega el entendimiento de los incrédulos, pero no menciona de los creyentes, porque a nosotros los creyentes, dice la palabra, ya nos resplandece la luz del Evangelio en Romanos 1:17. Pero sabemos por la palabra de Dios que quién gana esta batalla, ¿no? Y de ese lado estamos nosotros los creyentes, estamos del lado del ejército de Dios, del lado ganador. Pero esto, hermanos, que no sea motivo de orgullo o soberbia, porque la palabra de Dios también dice: el que cree estar firme, mire que no caiga, en 1 Corintios 10:12. Y otra estrategia del enemigo para esta batalla, y con la que Pablo batalla, y aún nosotros en nuestro tiempo actual, son estos falsos maestros, y es a quien va dirigida su defensa del capítulo 10 al 13. Miren lo que dice Pablo cuando nos advierte desde el primer siglo que ya había estos falsos maestros. Dice, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hablando de falsos maestros, hermanos, veamos qué nos dice la Escritura del famoso evangelio de la prosperidad. 2 de Pedro 2:1-3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevándolos por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Ahí está el evangelio de la prosperidad. Escuchen, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas. ¿Para qué? Para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Y hablábamos de esta guerra espiritual y de que la iglesia ha sido engañada estos últimos 30, 40 años por Satanás, y que les ha hecho creer que esta lucha es una lucha de poder y no una lucha por la verdad. Y donde han nacido iglesias, les comentaba, que se dedican exclusivamente a esto. Cuando yo era un recién convertido, por ahí de, no recuerdo, 2015 o 2016 creo, conocí una iglesia que se dedicaba exclusivamente a hacerle guerra a Satanás, una iglesia cristiana que se llamaban cristianas, y en donde en un llamado acto profético le cortaron la cabeza a Satanás con una espada de verdad. O sea, era una espada de verdad nueva que había mandado a hacer un supuesto apóstol, una espada doble filo como de 1.20, 1.30, enorme, y en donde yo noté que el supuesto o llamado apóstol experimentaba poder al empuñar esa espada. Y cuando, en realidad, ¿qué nos dice Pablo en su palabra? La espada que debemos usar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y debemos ser obedientes a la Biblia, y en la Biblia no hay ningún lugar donde diga que le cortes la cabeza a Satanás con una espada de verdad y en un llamado acto profético. Miren lo que dice la palabra de Dios en contra de estas
o acerca de estas iglesias. Segunda de Pedro 2, 10, 12 dice: estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, o sea, a los demonios, sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual como animales serán destruidos. Está fuerte esta palabra. Cómo tacha la palabra de Dios estos falsos maestros. Y no solo eso, en Judas 8:9 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, hablando de los falsos maestros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hermanos, por nada Pedro y Juan, por nada Pedro y Judas dedican un capítulo entero cada uno hacia estos falsos maestros, a luchar contra estos falsos maestros. Estos falsos maestros son como la artillería del ejército del enemigo, como lanzar misiles o armas de destrucción a distancia. Así de daño hacen estos falsos maestros. Y bien, entramos en nuestro texto. En el versículo 1, hermanos, vemos cuál parecía ser una de las acusaciones contra Pablo, y también vemos cómo Pablo responde a tal acusación. Dice el primer versículo: yo, Pablo está hablando, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre nosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Este es el primer punto de enseñanza, hermanos, la acusación a Pablo. Escucha cómo dice la Nueva Traducción Viviente: aunque me doy cuenta que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Es decir, yo me he dado cuenta, me he percatado que ustedes piensan que soy un cobarde, que cuando escribo con carta, sí soy, vulgarmente dice, como la mamá de los pollitos, que cuando escribo con carta soy osado, pero que cuando estoy presente soy un cobarde, una persona de doble ánimo. Eso les comenta el apóstol Pablo. Dice que ellos habían observado cómo había sido Pablo con ellos, con los hermanos de Corinto, como una madre que cría a sus hijos, dice Pablo. Pero ellos no lo veían así, habían confundido esa imagen que se estaba formando Pablo de Cristo, de la mansedumbre de Cristo, esa fortaleza que él tenía, ¿sí? La estaban confundiendo con timidez. Es decir, Pablo estaba desarrollando en su persona el carácter de Cristo, pero ellos no lo veían así, ellos lo veían como que era algo tímido. Dice la palabra de Dios: escuchen, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, lo mismo que en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12:1. Esto no demeritaba su autoridad apostólica, es decir, su manera de ser de Pablo, porque él, al escribir esta carta, él estaba reflejando la mansedumbre de Cristo, la ternura de Cristo. ¿Sí? Y esto quiere decir, hermanos, que nosotros, al relacionarnos con otras personas, esta es la enseñanza, hermanos. Nosotros, al relacionarnos con otras personas, debemos demostrar el carácter de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Nosotros no podemos, por ejemplo, no puedo ser en el trabajo yo el ingeniero y el cristiano solamente con mis hermanos y aquí en la iglesia. No,
No quiero decir que es malo ser ingeniero, ¿no? Ya sea el trabajo que tengas, seas mecánico, abogado, mesero, lo que seas. Lo que acabo de decir es que al relacionarnos con otras personas debemos demostrar el carácter de Cristo, debemos de reflejarlo, el carácter de Cristo. Al estar en tu casa, con tu familia, no puedes ser solamente aquí el cristiano y alabar, derramar tu corazón hacia Dios y en tu casa gritarle a tus hijos, en tu casa enojarte, pelearte con tu esposo. No, hermanos, no podemos ser así. Y no es que sea malo, eso que seamos. Dice, estaba leyendo algo que me confrontó y decía, hermano, no es por juzgarte, pero si en tu trabajo no saben que eres cristiano, no estás haciendo bien tu trabajo de evangelizar. ¿Sí? Si en tu trabajo no saben que eres cristiano, no estás reflejando a Cristo. Y no es que llegues y les digas, o te pongas un letrero, soy cristiano, o que seas cristiano de la secreta, no, así no es. Es que debemos reflejar a Cristo como a Pedro. ¿Qué delató a Pedro cuando negó a Cristo? Tú hablas como ellos, sí. La gente se debe de dar cuenta, mira, aunque no conozcan a Cristo, o sea, ellos van a ver el cambio porque tú vas a hablar como Cristo, vas a reaccionar como Cristo, vas a vivir como Cristo. Y en esta carta también podemos ver aplicaciones para nosotros, hermanos. Un ejemplo, tú puedes mostrar tu mansedumbre y algún hermano o alguna persona puede cambiar esa mansedumbre o pensar que es una falsa piedad. Es decir, él puede tomar lo mejor de ti para convertirlo en lo peor de ti. Y es lo que hicieron con Pablo en esta primera carta. Tomaron lo mejor de él, es decir, él era tierno, él era amoroso, él reflejaba la mansedumbre y el carácter de Cristo. Tomaron todo eso y ¿qué dijeron? Que era una debilidad, que era un débil, que era un cobarde. Entonces aquí la aplicación, hermanos, debemos de recordar que cuando tu hermano en Cristo o cualquier otra persona se constituya en tu adversario, todavía no es tu enemigo. Y la mejor forma de librar esa batalla es quedarte callado, porque hay una dimensión espiritual más allá de lo que tus ojos ven. Hay una dimensión relacionada con dar bien por mal. Hay una relación con el evangelio que es mucho más allá de lo que tus ojos puedan ver. Y mencionando aquí a tu hermano en Cristo, no menciono a los falsos maestros, porque cuando de ellos se trata, la Escritura tiene evidencia, es decir, hay evidencia bíblica de que debemos de tratar severamente ese asunto. Versículo 2, hermanos, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pablo dice aquí, ustedes Corintios traten con esos falsos maestros para que cuando yo llegue no tenga que tratar con ellos. Pero si no lo hacen, cuando yo llegue voy a usar mi autoridad, voy a usar mi osadía contra aquellos que están desvirtuando el evangelio. Y dicen que ando yo según la carne, que soy un flojo, que soy de doble ánimo. Hermanos, porque en el mundo grecorromano en donde Pablo se movía, la manera en la que tú librabas tus batallas, como tú mostrabas superioridad, era con una gran oratoria, con una presencia impresionante, como Saúl, que era alto, buen mozo, de una presencia imponente. Entonces, en este contexto, Pablo no
no era como ellos, es más, ni quería ser como el mundo libraba sus batallas. Fíjense cómo dice en la primera carta a los Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este mundo grecorromano en el que Pablo vivió, para un orador, es decir, para la persona que estaba haciendo lo que yo estoy haciendo, dando un mensaje o algo, en ese tiempo había 5 puntos que consideraba el mundo, y estos 5 puntos eran la atención, la comprensión, el convencimiento, la retención y la acción. Y para el mundo el énfasis de esos 5 puntos era el convencimiento. Es decir, ellos cuidaban su entrada, su salida, su oratoria, porque su meta era convencer a la gente, como ahorita estamos igual. Todos esos cursos o exposiciones motivacionales y de superación personal, esos llamados coaches, lo que hacen es su meta, convencer a la gente para que sigan comprando lo que el mundo les vende. Estamos igual. Pero para Pablo, si ustedes leen la carta a los Corintios, para Pablo ese no era el énfasis de Pablo era la comprensión, era el dar un mensaje corto, un mensaje claro, llano, que todo mundo entendiera, al tal punto que lo resumió en a Jesucristo y a este crucificado. Ese es mi mensaje en Corintios, dice Pablo. Y por eso esta gente atacaba a Pablo al ver esa pobre oratoria. Ellos querían que Pablo les respondiera con la carne, pero veían esa pobre oratoria, veían esa mansedumbre y por eso lo atacaron, y todo eso lo convirtieron en debilidad. Pero ¿qué dice Pablo? Dice en Primera de Corintios 1:1, fíjense, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Él les dice: yo se los dije desde el principio, yo no vine con excelencia de palabras ni sabiduría, yo se los dije, yo puedo hacerlo, dice Pablo, ¿no? Él podría hacerlo, dice: yo estudié hebreo, yo soy hebreo, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Probablemente pude ser parte del Sanedrín. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se imaginan, hermanos, a Pablo, que él sí tenía de qué gloriarse en la carne? Según Filipenses 3:4-6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Este es el mismo Pablo que ahora se está mostrando con humildad y con mansedumbre. Vemos el versículo 3, hermanos, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Andamos en la carne, claro, somos seres humanos, vivimos en este mundo, estamos de este lado de la eternidad, pero no luchamos con la carne. Esa no es nuestra manera de luchar. Escuchen este comentario del pastor MacArthur acerca de estas armas que usaba Pablo, no según la carne. Dice: las armas en el arsenal de Pablo no eran aquellas relacionadas con el ingenio humano, ideología humana o metodología humana.
La razón humana, sabiduría, planes, estrategias, organizaciones, habilidades, elocuencia, mercadología, apariencia religiosa, especulación filosófica o psicológica, pragmatismo o misticismo, son todas armas inefectivas contra las fuerzas del reino de las tinieblas. Todas, ninguna funciona, ninguna tiene poder. Puede tener algo de efecto en este mundo, pero en el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas no tiene poder. ¿Por qué? Porque estas son las armas de ellos. Nada tiene poder porque pertenecen a ellos y al hombre caído. Pablo nos da a entender que cuando nosotros luchamos con la carne, luchamos de esta manera, dice la carne, nosotros nos defendemos orgullosamente, nosotros herimos, nosotros ofendemos y luego justificamos la ofensa. Pero Pablo dice, yo no soy así, yo no lucho así mis batallas, esa no es la manera como yo las libro. Nosotros magnificamos los hechos, nosotros distorsionamos la verdad, nosotros experimentamos celos cuando tenemos el temor de perder algo, ya sea título, poder, respeto, autoridad. Nosotros nos sentimos celosos o sentimos envidia cuando vemos que Dios ha dotado a alguien con un don o una gracia mayor a la que me ha dotado a mí. Entonces reaccionamos envidiosamente. Y en lugar de celebrar ese dote de Dios, sentimos envidia, experimentamos envidia. Escuchen esto, hermanos. Es algo que no sé cómo calificarlo porque es admirable, es ejemplar, está lleno de amor, de sabiduría. Nos enseña lo que hace Jesús por nosotros, lo que hizo. Dice, en su ministerio nuestro Señor Jesucristo experimentó en diferentes ocasiones los aspectos más sobresalientes y complejos de la naturaleza humana. Personajes de diversos caracteres manifestaron ante el Maestro su condición interior, sus valores, sus conceptos, su forma de ver la vida y asumirla. Así que Jesús tuvo que discernir aspectos profundos del ser humano y su condición pecaminosa como la ambición, la incredulidad, la avaricia, la corrupción, la sed de dominio, la envidia, la falsedad y la hipocresía. Y no solo con los fariseos y saduceos, sino entre sus propios discípulos. Ahí tenemos a un Tomás incrédulo, a la mamá de los dos discípulos, hijos de Zebedeo, que quería que sus hijos se sentaran con Jesús, uno a su izquierda y otro a su derecha, queriendo y teniendo sed de dominio. O a Judas, ahí tenemos a Judas Iscariote, que experimentó avaricia, ambición y envidia cuando se derramó un perfume de gran valor en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues bien, en todas estas situaciones que se le fueron presentando en su ministerio a nuestro amado Señor Jesucristo, el Maestro dio su ejemplo de sus excepcionales y supremos atributos para establecer principios que hoy nos sirven de guía para orientarnos en la mejor manera de vivir. Es decir, Él nos pintó el camino con su ejemplo, utilizando sus excepcionales atributos, nos dejó el ejemplo y nos dijo, así se reacciona. Es por eso que nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Porque nosotros como carne experimentamos todo esto que acabo de leer, envidia, celos, avaricia, somos humanos, tenemos deseos, la carne tiene deseos. En la carta a los Romanos, Pablo se refiere a la carne no como esto que tengo aquí, sino a las propensiones pecaminosas que tenemos y que recibimos en la mente. Así Pablo, desarrollando el carácter de Cristo, decía, pero no interprete mi manera de luchar como una debilidad, porque no lo es. Y aquí vemos como primer punto, ¿qué vimos? La acusación de Pablo. Era un cobarde, de doble ánimo,
era duro en carta y débil cuando estaba presente. Como segundo punto vimos la defensa de Pablo, en donde él explica que anda en la carne, pero no lucha con la carne, y comienza él a introducir algo que es medular en este mensaje, algo que sigue, y es el tercer punto y está ligado íntimamente al segundo, y es el versículo 4 y 5, y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, estos dos versículos están llenos de enseñanza, están impregnados de enseñanza. Vean todo lo que nos dice Pablo en estos dos versículos. Habla de nuestra milicia, o sea, esta es una afirmación categórica de que estamos en una lucha, en una contienda. Habla de que tenemos armas de defensa contra esta contienda. Estas armas son poderosas en Dios, no en el mundo, armas poderosas en Dios. Y estas armas son destructivas. Son tan poderosas a tal grado que son destructivas. ¿Y destructivas para qué o de qué? Dice, de fortalezas, de especulaciones y de pensamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y luego Pablo ahí mismo nos revela en estos dos versículos cómo tenemos que luchar esta batalla. Dice, poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro amado Señor Jesucristo. Todo gira en torno a Jesucristo, todo gira en torno a la obediencia en toda la Biblia. Si vemos, todo gira en torno a la obediencia. Todo gira en torno a nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto está ahí, pero ahora tenemos que desmenuzarlo, usando la misma palabra, por supuesto. Primero hay que ver, pensar en el contexto en el que estamos. Está primero Pablo, hay falsos maestros, tenemos creyentes, tenemos un conflicto entre ellos, luego Pablo se reconcilia, y nuevamente estos creyentes arremeten contra Pablo. Tenemos la defensa de Pablo, y en donde ahora Pablo se defiende de que le acusan de ser una persona de conductas dobles, de ser un cobarde. Y aquí lo que Pablo trata de decirnos, que lo que se ve como tal no es como parece, ¿sí? Dice que estas cosas, estos conflictos se entretejen en las regiones celestiales y se libran con el hombre. Esta es parte de un plan destructivo hacia mi persona, dice Pablo, pero no es a mí a quien me atacan, ni a mi reino, porque yo no tengo reino, dice Pablo. Es contra el evangelio, contra el que es esta guerra, este ataque. Así que, hermano, aquí Pablo nos dice, cuando tú te divides con tu hermano, es decir, cuando estás conflictuado con tu hermano, con tu esposo, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, es decir, cuando tú estás conflictuado con alguien, cuando atacas a tu hermano por el cual Jesús derramó sangre por él, tú, en la superficie esto parece como si fuera un conflicto personal, pero no es así tan simple. Cuando tú permaneces en esa irreconciliación, dice Pablo que es una dimensión espiritual que está relacionada con la fe, y que al único que estás atacando es al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma de hacerlo en el primer siglo fue atacando al heraldo, es decir, a la persona que estaba dando el mensaje. La mejor forma de parar la expansión del evangelio, de la verdad de Cristo, es la verdad de nuestro Dios Jesucristo, es atacando al heraldo, es decir, a Pablo.
Y miren, y miren, hermanos, esto es importantísimo. Escúchenlo. Nos dice Pablo de diferente manera en todo esto que estamos viendo. Nos trata de decir que mi predicación del Evangelio, la forma como vivo el Evangelio, mis oraciones continuas, el pagar bien por mal, el dolerme de los pecadores, aun cuando esos son los que me están atacando, son mis armas más poderosas. Permítanme repetirlo, hermanos. Mi predicación del Evangelio, la forma como vivo el Evangelio, mis oraciones continuas, el pagar bien por mal y el dolerme de los pecadores, aun cuando ellos son los que me están atacando, son mis armas más poderosas en Dios. Son mis armas más poderosas en Dios y a fin de cuentas son las que van a destruir todas estas especulaciones, todas estas fortalezas, estos pensamientos que se levantan en contra de la verdad de Dios, y con estas personas, falsos maestros que con la misma con los mismos labios profesan a Dios y con los mismos labios niegan a ese Dios que profesan. Yo quiero usar este pasaje, hermanos, para recordarles que la mente es el campo de batalla. No es una lucha por el poder, hermanos, es una lucha por la verdad. Y la mente es el campo de batalla por algo que ya reveló Dios en Proverbios 23:7. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Es decir, si logro cambiar la verdad de Dios, entonces ya tú estarás pensando de otra manera y de ahora en adelante actuarás así mal. Dice el pastor Miguel Núñez, dice, escucha esto, si tu mente interpreta mal la realidad, actuarás mal porque para ti la distorsión de la realidad es la verdadera realidad, cuando en realidad esa no es la realidad. Está enredado, ¿verdad? Se los voy a decir de otra manera. Es decir, cuando tú interpretas mal la realidad, es decir, tú ves una mentira como buena, para ti esa mentira va a ser buena y tú vas a pensar que estás haciendo lo bueno, cuando en realidad no estás haciendo lo bueno. La verdad es que estás haciendo mal. Y es de aquí que la misma palabra dice, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esto es lo único que tiene que hacer Satanás, distorsionar la verdad. Nada más, de ahí en adelante, él va sobre ruedas, es decir, se la lleva de a pechito. Ya una vez que está distorsionada la verdad, tú vas a actuar mal. Tú te vas a dejar abrazar por esas ideologías, es decir, conforme a esa mentira, tú vas a percibir que pues es bueno. Ya empiezan a enterás a percibir que eso es bueno a causa de la mentira de Satanás. Hitler dijo, dile al pueblo una mentira durante 100 años y después para ellos va a ser la verdad. Y hermanos, la mente es el centro de operaciones, por eso Pablo nos dice, no os conforméis a la corriente de este siglo o de este mundo. Él sabe bien dónde es el ataque y por eso insiste en la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento en Romanos 12:1-2. ¿Sí? Satanás, él puede tener acceso a tu mente y no precisamente con una posesión demoníaca. No, él puede tener acceso a tu mente a través de palabras que escuchas, que dicen algunas otras personas, él las relaciona con algo pecaminoso y te hace pensar y reaccionar pecaminosamente. Una vez que tu mente está llena de mentiras, no corresponden a la revelación de Dios, ya tú has sido afectado grandemente a tal punto que ya tú ni siquiera vas a poder adorar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, porque tu mente ya está en otra cosa y ese mandamiento no está ahí por casualidad, no está por algo para que suene más bonito o más poético, no.
Ese mandamiento está ahí porque así debe de ser. Tu mente tiene que estar llena de la revelación de Dios, tiene que estar llena de Dios y no de la basura y la mentira que te vende el mundo y la sociedad. Este mandamiento está ahí por eso. Y esto es lo que mi mente piensa, esto es lo que pasa cuando mi mente piensa conforme a los valores acumulados por largos años. Fíjense, esto es lo que pasa cuando mi mente piensa conforme a los valores acumulados a lo largo de los años. ¿Y qué es un valor, hermanos? Un valor es algo que tiene mérito y significado para nosotros, que nos lleva a reaccionar y a comportarnos de una forma determinada. Un valor es algo, lo que sea, que es importante para mí o para ti, y que nos lleva a comportarnos de cierta manera y con frecuencia, o sea, muy frecuente, es algo pecaminoso. Es algo pecaminoso. Esto es muy importante en el entendimiento de esta batalla que está librando nuestra mente. Dice, mis valores originan mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mis pensamientos, mis hábitos y mis patrones de comportamiento. Y los valores tienen orígenes, tienen algunos orígenes. Voy a mencionar algunos de ellos que pueden ser, más bien son la familia, y quizá la mayoría de mis valores vienen de cómo fui criado. Es decir, en mi entorno familiar. Es de ahí porque es delicado cómo nos comportamos en nuestra casa o en nuestro entorno familiar, y más cuando hay niños. Aquí dice, son lo que he adquirido a lo largo de los años, porque los valores se pegan, como una gripe que pasa así, ay, ya se me pegó, así se te pegan los valores. Entonces es lo importante, si tú en tu casa, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás comportando? ¿Te están viendo tus hijos? ¿Te está viendo tu esposa o tu esposo? ¿Cómo te estás comportando? Más los niños, ¿qué es lo que se les queda? Ellos van a crecer de esa manera. Aparte, la educación secular y cristiana que recibo en universidades, colegios cristianos, amigos, libros, medios de comunicación, música, arte, drama, películas, novelas. Para los que les gustan las novelas llenas de mentira y de intrigas, llenas de tantos antivalores en contra de la palabra de Dios. Bueno, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Bueno, la pública es también. Lamentablemente nosotros copiamos los valores de nuestros ídolos o de la gente que admiramos. Es decir, si tú admiras a tu padre, pues quieres ser como tu papá, ¿no? Papá, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Yo así. Papá, cuando sea grande quiero ser como tú. O mamá, en el caso de cuando no hay papá, ¿verdad? O al revés, cuando el niño está más tiempo con la mamá, pues quiere ser como la mamá. Dice, nuestros valores, nuestros ídolos, y el viejo hombre va acumulando los valores según la carne. Entonces, cuando estamos llenos de valores, cuando toda la vida he estado equivocado, ¿qué pasa? Es difícil cambiar los valores, ¿no? Porque por ejemplo, para cambiar los valores, ¿yo qué tendría que decir? Wow, tengo 54 años y 54 años estuve errado, 54 años estuve engañado. No, está difícil. Para mí es más fácil justificar mis errores y venderte una realidad que no es, venderte que no estoy equivocado y que estoy bien. Pero ¿qué pasa cuando todos estos valores están arraigados en mi mente durante tanto tiempo? Lo que sucede es que ellos forman fortalezas, que es lo que estamos viendo, ya nos vamos adentrando. Forman fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza
es un patrón de conducta, pecaminosa que controla al creyente y le impide vivir en libertad. Eso es una fortaleza, hermanos. Entonces ya vamos entrando más en detalle. La mente es el campo de batalla, dijimos. Recuerden las palabras de Pablo cuando habla con Ananías en Hechos 5:3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro no le dijo a Ananías simplemente: Ananías, ¿por qué mientes? No, le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y en Mateo 16:23 dice nuestro Señor Jesucristo: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios y en las de los hombres. Pedro estaba siendo usado por Satanás, hermano. No te dejes usar por Satanás. No te dejes usar por Satanás, ¿sí? Como parte de esta estrategia, el enemigo y todos sus secuaces han creado falsos gobiernos, falsas ideologías, falsas filosofías, falsas doctrinas, falsa sexualidad, falsos sistemas educativos y falsos sistemas de gobierno. Y en lugar de tener arraigada nuestra identidad en Jesucristo, la tenemos arraigada en cualquier otra cosa, en el dinero, en las posesiones, en el poder. Es fuerte esto, hermano. Es fuerte porque una falsa sexualidad que vemos actualmente, y es lamentable, te dice que tú te percibes como mujer cuando en realidad eres hombre. Aquí está la causa de todo eso que está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos a ganar esta batalla? Como dice Pablo: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, como Cristo lo hizo. Así es como vamos a ganar esa batalla. ¿Cómo puedo hacer esa transferencia de pensamientos y llevarlos cautivos en obediencia a Cristo? Pues así, de esa misma manera, como Cristo lo hizo. Cuando estuvo enfrascado con Satanás, Cristo escuchó la mentira relacionada con adorarlo, pensó en la palabra, comparó la mentira con la verdad, y él permaneció firme en la verdad, es decir, puso por encima de la mentira la verdad, y citó la palabra, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Nuevamente, cuando escuchó las mentiras relacionadas con convertir las piedras en pan, Cristo escuchó, pensó en la palabra, comparó la mentira con la verdad de Dios y puso nuevamente por encima de esa mentira su verdad, y citó la palabra, Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y por tercera vez, cuando escuchó que se arrojara del pináculo de una montaña, él escuchó la mentira de Satanás. Él comparó la verdad con esa mentira y permaneció firme en la verdad. Él puso por encima de la mentira la verdad revelada por Dios, y citó nuevamente la palabra de Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masha. Y miren lo que pasó, dice Mateo 4:11, el diablo lo dejó, es decir, se fue. Y en la misma escritura dice Santiago 4:7, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces es lo único que tenemos que hacer, estar firmes en su palabra. Es lo único que necesitamos y él lo huirá. Miren cómo la palabra de Dios en muchas ocasiones nos insta a que estemos firmes. Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe. 2 Corintios 1:23, porque por la fe estaréis firmes,
Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes. Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Filipenses 4:1, estad firmes en el Señor. Colosenses 4:12, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Segunda de Tesalonicenses 2:15 y Primera de Pedro y muchas otras más. Estad firmes, hermanos, firmes en la fe, firmes en la voluntad de Dios y firmes en la doctrina. Hermanos, un ejemplo muy bueno de firmeza en la fe lo vemos en Segunda de Timoteo 1:5, dice Segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, aquí estamos viendo 3 generaciones: Loida, Eunice y Timoteo, abuela, hija y nieto. Yo el día de hoy veo aquí abuela, hijo, nietos, abuela, hijo, nieto, por allá veo abuela, hijos, nietos. Qué importante es la participación de los abuelos dentro de una familia. Loida fue una gran influencia, primero para su hija, que ella se casó con un hombre que no era judío, lo cual nos hace ver que para ellos estaba prohibido, nos hace ver su rebeldía y su desobediencia al casarse con un hombre que no era judío. Y después en Timoteo fue de gran influencia, y quiero resaltar la importancia de estos abuelos en la familia. Y como ejemplo, Loida, que perseveró y se mantuvo firme en obediencia hasta lograr, ya después la Biblia nos habla que de estas 3 generaciones, Loida, Eunice y Timoteo, o sea, es decir, después ya dejó su rebeldía y su desobediencia Eunice. Ajá. Y entonces todos estos valores de los que hablamos, que perseveró Loida, quedaron bien arraigados en su hija y a su vez en Timoteo, quien desde niño les enseñaron las palabras, la palabra de Dios. Y ya para terminar, hermanos, 3 puntos. Dice número 1, tú solo crees en esto, en que Dios te ha dado su revelación y no crees nada de lo que Satanás y el mundo te venden. Número 2, tú buscas la voluntad de Dios, celebras la voluntad de Dios, te sometes a la voluntad de Dios y permaneces firme en la voluntad de Dios. Y número 3, no negocio el evangelio, necesito estar firme en la doctrina. Estas son las armas de nuestra contienda y no son carnales. Esta es la manera en que debemos de llevar esta lucha espiritual. Hermanos, nuestras armas son poderosas, pero son poderosas en nuestro amado Señor Jesucristo. Y Dios nos enseña cómo librar estas batallas a través de su palabra. Estar firmes a través de su palabra. Pero tenemos que conocer la verdad, tenemos que vivir la verdad, abrazar la verdad, andar con la verdad, es decir, andar con Jesucristo. Y todo esto lo hacemos en Cristo Jesús. Sin nuestro amado Señor Jesucristo no vamos a poder. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podrán hacer, nada, absolutamente nada. Hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo dice, yo fui a la cruz y perdoné tus pecados, pero yo fui quien despojó a esas potestades en la cruz, de manera que ahora tú estás en Cristo.
De manera que ahora tú caminas en Cristo y luchas de Cristo hacia afuera. Amén. Póngase de pie, hermanos. Amado Dios, gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos que esta tu palabra, que el día de hoy nos has expuesto a través de este pecador, Señor, que esta tu palabra quede arraigada en nuestro corazón, que esta palabra sea de entendimiento y que sepamos día con día que a través de Jesucristo podemos librar estas batallas, Señor. Ayúdanos a discernir para no pecar, Señor, para no pecar contra ti, contra tu palabra. Ayúdanos, Padre bendito, a que cada día seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la meta, Señor, ser parecidos cada vez más. Ayúdanos a menguar para que Cristo crezca en nosotros. Ayúdanos a reflejar en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Ayúdanos, Padre bendito, con esos pensamientos arraigados que tenemos en nuestra carne. Ayúdanos con esas fortalezas que nos confrontan en nuestra vida cotidiana, Señor. Ayúdanos a que tu palabra sea tomada como prioridad y que esta verdad sea puesta sobre la mentira del enemigo. Ayúdanos a andar en tu camino, Señor. Llévanos, danos esa revelación, Señor, de tu palabra. Danos esa sabiduría para entenderla, Señor. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares, Padre bendito. Y ayuda a que esta palabra la pongamos en obra, Señor. A no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Señor. Bendice a todos mis hermanos aquí presentes. Que tu palabra haga efecto en sus vidas, Señor, con la transformación de su carne hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que como el apóstol Pablo podamos defender y ser osados, Señor, para defenderlos de esos falsos maestros. Que sirvamos de luz, Señor, en la oscuridad y podamos proclamar tu evangelio, proclamar tu mandato, Señor, a donde quiera que nos paremos, y a reflejar, Señor, con nuestra actitud, a reflejar con nuestra manera de comportarnos que somos cristianos, que como a Pedro nos delate la manera de hablar, Señor, que hasta en la sopa mencionemos a Dios, en donde quiera que estemos, Padre bendito, sea tu Hijo Jesucristo siempre la prioridad en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Le doy paso a nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos. Sí. Gloria a Dios, mis hermanos, por la palabra impartida por nuestro hermano Sergio. Dios hablando a través de él, y que Dios a través de su Espíritu Santo penetre esta palabra en nuestros corazones y apliquemos lo que nos corresponde a cada uno, mis hermanos. Bueno, vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos, y bueno, yo en lo que oramos y depositamos las ofrendas, si me ayudan con los pequeños que ya se vayan alistando. Tenemos un pequeño detalle, vamos a orar por los abuelitos, y los pequeños tienen un pequeño detalle para ustedes. No queremos dejarlo pasar en este momento, antes de concluir, de manera que en lo que oramos y depositamos ofrenda, mis hermanos, vamos a que los pequeños estén pronto acá para poder concluir en un momento más. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a Dios para depositar nuestras ofrendas. Oh amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora y en este día, por la bendición que nos has dado, Señor, de alabarte, de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor, de escuchar ahora tu palabra, Señor, de la cual, oh amado Dios, tú nos muestras la realidad de esta batalla, Señor, batalla que tú tienes ganada, oh Dios, y que en ti tenemos la victoria, Señor, pero que aún, Padre, en este mundo no redimido, Señor, batallamos, Señor, con el pecado, Padre, de lo cual te pedimos, oh Dios, y te rogamos que
estas armas, Señor, que son poderosas en ti, las podamos aplicar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para darte la honra, la gloria a ti y vivir conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Ahora, oh Dios, disponemos de adorarte también a través de este acto, Señor, de depositar estas ofrendas, Señor, para tu honra, para tu gloria y para el engrandecimiento, Señor, de tu reino, Señor, de la predicación de tu evangelio, oh Dios. Ayúdanos, Señor, y que lo hagamos con gozo, con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, como lo dice tu palabra. Te adoramos a ti, te exaltamos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues nuestros hermanos van a pasar para la recolección de las ofrendas. Cuando termine puede tomar su asiento. Bien, pueden tomar su asiento. Vamos a dar paso en un momento más, ahora que se termina el depósito de las ofrendas. Vamos a dar paso a los pequeños. Bueno, como saben, el 28 fue día del abuelo, de los abuelitos. Sí, fue 28, ¿no? Sí. Y bueno, pues los pequeños tienen algo preparado, también un detalle por parte del área femenil. Pero no queríamos dejar pasar, queremos orar por ustedes, hacer una oración ahorita en general por ustedes, por algunos también situaciones especiales de algunos hermanos. Pero bueno, pues vamos a dar paso a los pequeños. Se van a preparar, ellos tienen un detalle, un canto especial, pues aquí abajo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Gracias, Señor, porque me diste abuelitos que oran por mí y me cuidan con amor. Gracias, Señor, porque siento su cariño, su dedicación, su paciencia y su bondad. Gracias, Señor, porque me diste abuelitos que oran por mí y me cuidan con amor. Gracias, Señor, porque siento su cariño, su dedicación, su paciencia y su bondad. Bendícelos, Señor, a mis abuelitos que me aman tanto y se preocupan por mí. Gracias doy, Señor, pues son parte de mi vida y quiero estar con ellos por la eternidad.
que me muestran tu palabra con mucho amor, me enseñan más de ti. Gracias, Señor, porque tengo sus consejos que me ayudarán a vivir cerca de ti. Bendícelos, Señor, a mis abuelitos que me aman tanto y se preocupan por mí. Gracias doy, Señor, pues son parte de mi vida y quiero estar con ellos por la eternidad. Bendícelos, Señor, a mis abuelitos que me aman tanto y se preocupan por mí. Gracias doy, Señor, pues son parte de mi vida y quiero estar con ellos por la eternidad. Y quiero estar con ellos por la eternidad. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida de los pequeños, sus nietos y bueno, algo que mencionó nuestro hermano Sergio. Gracias, hermano. La influencia que tuvo Eloida sobre su hija Eunice y sobre Timoteo, su hija a su vez, la influencia que los abuelitos tienen sobre los nietos es impresionante y esa influencia más que nada de Dios, de muchas cosas los abuelitos tienen influencia sobre los pequeños, pero sobre todas las cosas lo que este canto habla, la influencia que su abuela tuvo sobre Timoteo fue por la obra de Dios que hizo en esta familia y que eso sea lo que haya en nuestros corazones y lo que quede en los corazones de nuestras vidas. La necesidad que tenemos de un Salvador para poder influenciar a nuestros hijos, para poder influenciar a nuestros nietos con lo mejor que podemos darles, que es el Evangelio, que es Cristo. De manera que pues también tenemos un pequeño detalle, si los abuelitos pueden ponerse de pie. Abuelitos, bisabuelitos también. Abuelitos y bisabuelitos. Yo no, pero abuelitos, hay bisabuelitos. Tenemos una tatarabuelita que la extrañamos, que no vino, pero estamos orando por ella. Gracias a Dios que hay quienes tienen la bendición. Wow, bendición sota de tener a sus tatarabuelitos. Y les van a repartir un pequeño detalle. En un momento vamos a orar por ustedes y también por otras situaciones, mis hermanos, pero les van a repartir y gozoso, mi hermano, estamos a lo mejor ahorita tomando un par de minutos más, pero no queríamos dejar pasar esto, mis hermanos, y el darle gracias a Dios por su vida. Yo antes también en lo que están recibiendo esto, mis hermanos, vamos a orar por ustedes, pero pues también quisiéramos, voy anunciando esto, orar también además en esta oración que vamos a hacer por el pequeño Baruch. Él cumplió años o va a cumplir años, y la familia quiso que ahorita que finalicemos el culto, bueno, quiso compartir un pastel con la iglesia por el cumpleaños de Baruch,
Así que al finalizar, hermanos, pues todos podemos ir a saludarnos, a despedirnos al saloncito para que podamos compartir este pastel y con Baruch, pero queremos orar con él. Y pues también el día de hoy es cumpleaños de nuestro hermano Sergio. Nuestro hermano compartía que tiene uno de los mejores regalos que pudo recibir fue predicar su palabra, la palabra de Dios, y wow, de verdad que no hay mejor regalo que podamos tener que servir a Dios. De manera que nuestro hermano daba gracias por eso y Dios le ha usado en gran manera para bendición en la predicación de su palabra. ¿Alguien más cumplió años? No quisiera que se me pasara en esta semana y que podamos orar. La hermana Meche, el martes, pues vamos a orar de una vez también. Vamos a orar por ustedes, mis hermanos, vamos a orar por Baruch, vamos a orar por estos cumpleaños y nada más terminamos de orar y voy a dar unos avisos para concluir ya con la oración final, mis hermanos. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora y en este día por la bendición que nos das de poder reconocer, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, tu gracia, Señor, a través de nuestra familia, Señor. Y en esta hora, en estos días especiales, Señor, que hay días en los que se puede recordar, Señor, ciertas personas de nuestras familias en este tiempo, fue a nuestros abuelitos, Señor. Abuelitos que sin duda han marcado nuestras vidas, Padre, y que, amado Dios, por sobre todas las cosas, aquellos que los has atraído a ti para conocerte, oh Dios, nos han guiado, Padre, en tus caminos, nos han guiado en tu palabra y te damos gracias por ellos. Habrá, Señor, abuelitos que probablemente aún no hayan sido atraídos a ti, pero es que esa es nuestra oración, oh Padre, que ellos puedan venir a ti, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida y nadie viene al Padre si no es por ti. Y agradecemos aún por ellos, Señor, porque nos guían, nos educan en valores, Señor, pero tu palabra nos muestra que no hay absolutamente nada mejor que poder venir a ti, Señor. Que en ti, Señor, encontramos esa salvación que necesitamos, oh Padre. Y si hay cosas que ellos pueden transmitirnos, Señor, a nosotros como nietos, como hijos, Padre, qué más extraordinario es que ellos puedan transmitir como Eloida a Timoteo tu palabra, la salvación que solo es a través de ti, Señor. Atrae, Señor, con lazos de amor a través de tu Espíritu Santo, aquellos abuelitos que aún faltan, Señor, por venir a ti. Es nuestro anhelo y es nuestro corazón, oh Dios, que tú toques su corazón a través del Evangelio, sabiendo que tú eres aquel que murió por sus pecados y que ellos en arrepentimiento y fe pueden creer en tu obra redentora de salvación. Para que, Padre, por la eternidad, como lo decía este canto, por la eternidad poder estar juntos como familia, glorificando y exaltando tu nombre. Es nuestra oración, Señor. Te alabamos, te adoramos y te damos gracias por ellos. Te damos gracias por el pequeño Baruch que ha de cumplir años, Señor, si es tu voluntad. Bendícele, Señor. Síguele, que sus padres, sus abuelitos, padres o abuelita le siga guiando, Señor, en tu palabra para que él pueda crecer, Señor, en estatura y en sabiduría en ti, Señor, y que él pueda mirar la necesidad que tiene de ese Salvador maravilloso, Padre, que eres tú en su vida, Señor, por nuestro hermano, por nuestra hermana Mercedes, Señor, que también se aproxima su cumpleaños, nuestro hermano Sergio, que de igual forma es el día de hoy su cumpleaños. Te damos gracias por sus vidas. Sígueles usando como hasta ahora en tu obra, ese servicio que te dan a ti con todo su amor, con todo su corazón para honra y gloria tuya. Gracias por sus vidas, te alabamos y te adoramos y glorificamos su nombre. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos, ya rápidamente, antes de pasar por el pastelito. Hermanos, tenemos grupos pequeños el día de mañana. Esta semana no tenemos varones, no tenemos damas, pero sí tenemos grupos pequeños el día de mañana a las 7:30. En Cuautitlán estaremos en casa de nuestra hermana Paula. En Izcali estaremos en casa de nuestro hermano Guillermo o Luis. Sí, en casa de nuestro hermano Guillermo. Es que, bueno, aquí en Izcali ellos en ocasiones se rolan,
pero grupos pequeños el día de mañana en Cuautitlán, en casa de nuestra hermana Paula, en Izcali aquí. También tenemos, a partir de este sábado, ya teníamos el permiso para ir a poder repartir folletos y evangelizar en el Hospital Vicente Villada en Cuautitlán. Ya nos fue otorgado el permiso para hacerlo cada sábado en un horario de 10 a 11, mis hermanos, por diferentes circunstancias que ustedes saben. Nuestro hermano Miguel pasó por una cirugía de ojos, su recuperación. Nuestra hermana Paula también algunos estudios de salud, que sigamos orando por su salud. Pues no se pudo llevar a cabo esto, pero a partir de este sábado que viene, 9 de septiembre, ya van a estar acudiendo. Acérquense con nuestra hermana Paula para que, si usted quiere acompañarles de 10 a 11, es un corto tiempo que tenemos, pero pues acérquese a nuestra hermana Paula si usted gusta acompañarle, para que ella le pueda dar los detalles a nuestro hermano Miguel, a nuestra hermana Paula, para poder hacer esto este sábado que viene. De manera que acérquese con ellos, mis hermanos, y que podamos iniciar ya con esta actividad. Y bueno, con ayuda de Dios, que se nos siga otorgando el permiso para el próximo año. Tenemos permiso para todo lo que resta de 2023, pero pues así lo vamos a estar renovando, y hasta que Dios nos permita hacerlo, lo seguiremos haciendo. Así que esté orando por eso, pero también participe en ello, acercándose con nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Paula. Mis hermanos, directivos o hermanos que están al frente de áreas de damas, de varones, de infantil, de adolescentes, vamos a pongan atención, porque bueno, quisiera ver al final, esto lo queremos anunciar ahorita sí, pero que nos podamos poner de acuerdo. La idea principal, porque ya estamos aquí, es que el próximo domingo 10 de septiembre podamos compartir alimentos. Solo las áreas, mis hermanos, esto no tiene nada que ver con lo que hacemos cada fin de mes. Esto solamente es de estas áreas, mis hermanos, porque hay algunos puntos que tenemos que tratar, pero si podemos traer algo para compartir entre nosotros los alimentos, ya que la idea es quedarnos y poder al final tener una reunión. Vamos a iniciar, mis hermanos, con ayuda de Dios, para podernos capacitar como líderes. La idea de esto es que sea trimestral, iniciando en diciembre, pero tenemos que tener una junta previa por algunas razones. Tenemos que tratar algunos asuntos, algunos temas, organizarnos en algunos de ellos. Como tal, junta así por áreas no hemos tenido, pero necesitamos tener, de manera que la primera sería para este domingo. Hay posibilidad de que sea el sábado en caso de que usted no pueda el domingo, pero por favor acérquese conmigo. Lo decidimos hacer así en domingo porque pues en teoría ya estamos aquí todos, ya podemos compartir los alimentos y podemos quedarnos. Y en sábado tal vez ya tienen algunas actividades planeadas, pero además de que sería por la tarde, para que los hermanos que trabajan por la mañana puedan estar. Entonces, domingo 10, que es el próximo domingo, la idea es esta, mis hermanos. Tenemos escuela dominical, no lo olvide, tenemos escuela dominical a las 11, hermanos. Venga, no deje de venir. Hay hermanos que habíamos visto y que ya no han venido, entonces no dejen de venir, mis hermanos, y al contrario, los que no habían tenido oportunidad de estar, vengan también, mis hermanos. Estamos aprendiendo, el día de hoy hablamos sobre la Trinidad, y es un tema profundo, mis hermanos. Recuerden que estamos estudiando la confesión de fe, y es lo que creemos. ¿Cómo vamos a defender lo que creemos si no estudiamos lo que creemos? De manera que hay situaciones ahorita que estamos tratando de la Trinidad que a veces son complicadas de entender, y si no lo comprendemos desde un inicio no nos podemos regresar, mis hermanos. Así que no falte, mis hermanos, es para la iglesia, ¿qué creemos como iglesia? De manera que el próximo domingo tenemos escuela dominical a las 11, nuestro culto general a las 12, concluimos, y solo las áreas que comenté, mis hermanos, estaríamos aquí quedándonos para compartir alimentos y tener esta reunión, porque vamos a tratar estos puntos para que transmitir también a la iglesia. Es importante que usted lo sepa. Vamos a tener una vez al trimestre
Vamos a estar un rato juntos para poder capacitarnos, para poder platicar, para poder hablar, lo cual es necesario también. Y que usted sepa que como líderes, que como esta capacitación es para aquellos que enseñan la palabra de Dios, de manera que vamos a tener todo esto. Por ahora en esta junta son las áreas que acabamos de mencionar, tienen quienes están al frente son 2 personas, de manera que ambos tienen que venir, nada más uno, entonces y permanecer acá. Así que les esperamos, mis hermanos, es la idea. Si por alguna razón no pueden ese momento, pues hay que ver para organizarnos, necesitamos estar todos. Elegimos domingo para que fuera el mejor tiempo donde ya estamos todos acá, ¿sale? Entonces, por favor, acérquense si hay alguna duda. No sé si se me pasa algo, creo que no. Si no, pues lo anunciamos ahí en el grupo, mis hermanos. Pues bueno, pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a despedirnos. Recuerden, al finalizar, pasen directito allá para que puedan tener su pastelito. Nuestros hermanos creo que tienen que retirarse pronto, así que hagámoslo lo más pronto posible ahorita saliendo, y allá platicamos, allá nos saludamos, allá nos despedimos para poder compartir esto, mis hermanos. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora y en este día por la bendición que nos has dado de estar aquí, Señor. Gracias. Eres maravilloso, no hay nadie como tú. A ti te adoramos, Señor, porque tú lo mereces. Digno eres tú de recibir toda la honra. Y ahora, Padre, concluimos este culto, esta reunión, Señor, pero nuestra vida, Señor, queremos que sea una vida de adoración a ti, no solo en estas 4 paredes, sino fuera de ellas, todos los días de la semana, 24/7, 365 días, Dios, nuestra vida que sea agradable a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y gracias por este tiempo que nos has permitido como iglesia, y que anhelemos con todo nuestro corazón el estar aquí el próximo domingo, Dios, y en las actividades que hay entre semana. Te lo rogamos y te lo suplicamos con todo nuestro ser, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y pueden pasar. Adelante.